8:20 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos acá en Caracas a través de 99.9 o en nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, por acompañarnos a través del canal 990 en Simple TV o en el mundo a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Hoy vamos a conocer el primer sueldo de una gran gerente cultural, de una promotora de la cultura, del arte. Hoy vamos a conocer el primer sueldo de Alve Pérez. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. 8:21 minutos de la mañana y con Alve Pérez, gerente cultural. Alve, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Chévere, encantada de estar acá compartiendo esta historia como añejísima. Y es verdad, y qué lindo regalo, lo aprecio mucho. Por favor. Uy, qué bello. Te comentaba que el Román Ignacio tiene una medalla de estas de San Ignacio, pero de esas que se ponen en la cuna, que es grandotota, como un medallón. Pero no tenía una chiquitita para él. Ahí está. Qué belleza, lo agradezco, de verdad. Y de cabeza al colegio. Claro que sí. Espero. Para que sea ante todo caballero. Oye, eso es. 8:21 minutos de la mañana. Alve, ¿recuerdas la primera vez en tu vida que recibiste algo de dinero? No me estoy refiriendo a un trabajo formal, a lo mejor en casa. ¿Qué fue? No, imagínate, me pusieron a pensar cuando me llamaron para esto. Porque yo de verdad que no había internalizado que el primer sueldo es tan determinante. Bueno, por lo menos en mi caso. Pero lo es. Súper determinante para el resto de la vida, pues, ¿no? Y mi primer sueldo, la verdad que yo dejé de hacer ese trabajo hace muchísimo tiempo, pero sigue siendo en lo que marca el ritmo de mi cotidianidad. ¿Qué será? Y el ritmo, literalmente. Mi primer sueldo fue dando clases de flamenco. ¿De verdad? En la escuela de Ciudad y Quintero. y yo estaba en tercer año de bachillerato. ¿Y a quién le dabas clases? ¿A niñas pequeñas? A unas piojas. Imagínate, yo tenía 16 años y estas niñitas a las que yo le daba clase tenían 8 años. Pero terminé dando clases a amigas mías que estaban en primer año en ese momento, por ejemplo, de bachillerato. Mira, qué curioso. Y bueno, como te digo, me puse a pensar mucho en eso porque hoy en día, bueno, sin duda, como te digo, muy determinante porque dar clases además es todo un compromiso, pues, ¿no? O sea, es responsabilidad, sí. Es compromiso, sí. Es creatividad ante todo. Además, dar clases de cualquier cosa, sí, es un hecho creativo también. Y hoy en día, Román, yo puse un post hace tiempito ya en mis redes. Hoy en día yo estoy trabajando en lo que esté llevando adelante, sea lo que sea de proyectos culturales, y siempre tengo un palo flamenco en la cabeza, ¿sabes? Siempre estoy como tica, tica, tan, mientras escribo, o sea, hasta para dormir. O sea, yo para dormir siempre me duermo con un palo flamenco en la cabeza. Qué maravilloso para tu pareja, ¿no? Bueno, Gorka, además mi esposo es vasco, claro. O sea que de baile flamenco poco, pero es uno de mis principales fans. Y además, el recibir por primera vez algo de dinero a cambio de un trabajo cualquiera sea, te cambia la vida. Te cambia la vida. Es un tema de independencia, ¿no? Total, yo recuerdo perfectamente cuando me pagaron, además, es que de verdad que me hicieron recordar eso, me pagaron en la oficina de la escuela de Ciudi, en efectivo en ese momento, y estoy casi segura que ese sueldo era más del que tengo ahora. Es probable. Si nos ponemos a sacar la cuenta. Claro, sí. Y recuerdo perfectamente. A la salida y antidepresivo. Sí, gracias. Recuerdo perfectamente que saliendo de allí nos pagaban en efectivo y de una bajé a comprarme un raspado con el heladero que estaba ahí en la puerta. Imagínate, ¿sabes? La satisfacción de comprarse uno mismo. Eso ¿no? me lo gané, exacto, ¿sabes? Me lo gané. ¿Y no has tenido en tu carrera oficios, trabajos distintos a esto por lo que se te reconoce el día de hoy? ¿Desvinculado de la cultura? La verdad es que no del todo. No del todo, fíjate. Yo salí di clases muchísimo tiempo de flamenco y bailé muchísimo tiempo flamenco hasta mi segundo hijo, justo hasta antes de nacer Asier, mi segundo hijo. Ya después sí, ya lo dejé. Cuando nació Alay ya yo no bailaba. Como te digo, no bailaba en todo el tiempo, pero en la cabeza exacto, sí. Exacto. Y después de ahí, tuve un trabajo lindísimo en el Palacio Federal Legislativo, haciendo el inventario de las obras de arte y de los bienes muebles del Palacio Federal Legislativo. Una belleza de trabajo, con un equipo donde aprendí muchísimo. ¿Quiere decir que ya no había ese inventario o lo estabas actualizando? Estaba hecho el inventario, pero se actualizó. Okay. Y eso fue, imagínate, como en el 93, 94, por allí. ¿Qué descubriste?
Cosas insólitas. A ver. Muebles maravillosos de madera de caoba, fantásticos, con una chapilla de fórmica encima. ¿Sabes? Que tú dices, pero no, pero ¿por qué hicieron esto? O unos curules, me acuerdo perfecto de ese cuento, unos curules bellos del Congreso con los chiclecitos pegados abajo. Es tan bello. ¿Sabes? Bello. pero cosas fantásticas, de verdad, cosas fantásticas. Luego trabajé en una galería de arte muy bella, la Galería Coabella, en el bosque. Allí también aprendí muchísimo porque estaba mucho tiempo sola y podía leer mucho. Y después de allí prácticamente brinqué a lo Chacao, ¿no? público, Sí. prácticamente a lo público, a la alcaldía de Chacao. Por 16 años estuve allí, imagínate. ¿En qué momento en todo ese trayecto entiendes, descubres, decides que tu carrera, que tu vida va a estar vinculada siempre a la cultura? Bueno, yo vengo de una familia cultural. Mi papá es director de orquesta, como lo sabes. Sí. Mi mamá es una gran chef. Además, yo nací en el 75, estaba como la movida hippie en el esplendor. Entonces, por ejemplo, si te sirve de referencia, en mi casa había un Betamax y las 2 películas que había eran Juan Salvador Gaviota y Jesucristo Superestrella. Qué bueno. Entonces, Bueno. era difícil estar muy alejado Claro, claro. del mundo cultural. Y la verdad que yo nunca, es mentira si puedo decir, yo me voy a dedicar al tema cultural. Así como los médicos Sí, lo deciden, exacto. o los religiosos, o los músicos que dicen, yo voy a ser músico. Yo sí sabía lo que no quería hacer. ¿Y qué es eso? No quería hacer nada que no tuviera que ver con la gente, ¿sabes? A mí siempre me ha gustado trabajar con la gente y sobre todo con la gente, más que para la gente. ¿Qué tiene que ver lo humanitario con la cultura? Ahora que estamos, como dicen los expertos, en una crisis humanitaria compleja, que se firman acuerdos desde el punto de vista humanitario entre gobierno y oposición, ¿eso qué tiene que ver con cultura? ¿O la cultura con ello? Bueno, fíjate que me deja sacudida con tu pregunta, porque yo en este momento, hoy justamente, estoy colaborando con una organización que hace mucha ayuda humanitaria. Para mí, cuando me llamaron a esto, yo estaba en pleno proceso de la beatificación de José Gregorio Hernández, que por cierto creo que ha sido el trabajo más maravilloso que yo he tenido. O sea, yo solía decirlo en ese momento. O sea, todo lo que yo hice en mi vida profesional y personal fue para llevar adelante la beatificación de José Gregorio Hernández. Y consiguiendo con la beatificación, que estábamos full de trabajo, me llamaron para colaborar con esta organización. Y yo al principio dije que no, o sea, estaba full con lo de José Gregorio, como metida en eso, no me encontraba para nada, digamos, capacitada, honestamente, o sea, siendo mi peor enemigo, como siempre. Sí. Eres Libra, por Como casualidad. siempre. Decía que no. Y hoy en día te puedo decir que tiene muchísimo que ver. Porque más que el tema cultural es el tema creativo, de la creatividad, ¿sabes? Con los escasos recursos que hay, poder optimizarlos de manera creativa. Claro. Para que lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Creo que allí es donde radica la relación de cada uno de esos mundos. Pues uno a veces tiende a despacharlo y a pensar que no. Yo he tenido la fortuna, además de en esta colaboración que hago, poder además meter la impronta del hecho creativo. Entonces, a los niñitos que ayudamos siempre suelo llevarles libros, un espacio infantil donde ellos sean libres de crear y funciona muy bien. Ves el rédito de esa acción de inmediato, pues, ¿no? Mencionas a José Gregorio Hernández y luego, bueno, claro, el trabajo en el Palacio Federal Legislativo, en la Alcaldía de Chacao, pero además de José Gregorio, un logro que te hace sentir particularmente orgulloso en tu carrera. A mí me llena de satisfacción, la verdad, poder decir, además viendo a los ojos a cualquiera de mis interlocutores, que lo que he hecho, lo he hecho bien. Que el reconocimiento que tengo en el mundo cultural y creativo en Venezuela es porque mucho más allá de la tenacidad y del trabajo que yo he hecho, he logrado siempre articular, ¿cómo se llama? Empresas, proyectos, autores, interlocutores que necesitan ser visibilizados. Yo creo que la mayor satisfacción que tengo es poder decir que ayudo hoy a que se visibilicen proyectos que tienen que darse a conocer. Albe Pérez, nuestra invitada, se le da en Venezuela por décadas, se le da la importancia a la cultura, al arte que merece, se promueve, se financia, se enseña, porque tiene uno la sensación
de que el hecho, la movida cultural casi que se mantiene, se impulsa desde iniciativas personales, como por ejemplo la tuya, con algunas excepciones. Ayer nos mencionaba, por ejemplo, de la buena labor del SENAC. Es decir, salvo algunas excepciones, tiene uno la sensación de que es una iniciativa muy, muy personal, ¿no? Sí, sin ánimos de ser como tan criticón, Sí. pero sí, no se le da la importancia, sobre todo después de haber vivido la pandemia. Yo pensé que yo fui más optimista en la pandemia porque fue tan evidente el rol de la cultura y Sí. de la creatividad en la pandemia, Sí. cuando todos nos aferramos a algún cuatro que estaba en la casa o cantaban ópera en los balcones de las... Y sin embargo fue y el último en aplaudíamos. reactivarse. Fue el último en reactivarse y hoy en día vuelve a estar en el último en la cola en los temas de impulso tanto Ujú. presupuestario como de Ujú. iniciativas, pues, ¿no? Sin embargo, la cultura, como dice un gran amigo, Lenín Pérez Pérez, siempre gana y se abre paso. Es un hecho inherente al ser humano, el hecho creativo no se detiene y justamente aún en la adversidad Ujú. sigue abriéndose paso, sigue buscando las maneras y aún en la virtualidad sigue también marcando una pauta que es inevitable, pues, ¿no? Es inevitable querernos expresar Claro. a través del hecho creativo. Y evidentemente se podría hacer mucho más, evidentemente los presupuestos asignados al gremio cultural podrían ser mucho mejores, ¿no? Ujú. Pero aún así, fíjate cómo se abren camino, cómo resulta tabla de salvación en momentos complejos, pues, ¿no? Define, Albe, a esa persona, a ese hombre, a esa mujer que hacen vida en el ámbito cultural. Resiliente, lo primero que se me ocurre. ¿Qué más? Yo creo que coherencia podría ser Ujú. también otro de los rasgos y constancia. Eso. Sí, es fácil desmayar, pero creo que es justamente el mérito que tiene quienes vivimos, además del medio cultural, del medio creativo, es justamente la convicción. Claro. O sea, creer y estar seguros de que lo que estamos haciendo transforma vidas, pero además las transforma desde adentro, pues, ¿no? Y en esa tu propia fórmula, ¿cuánto hay de preparación, de trabajo, de perseverancia, de suerte? Hay de suerte poca, yo creo, la verdad. La Yo suerte creo te la que procura. sí, yo creo que es mucho trabajo. Bueno, suerte es cada vez que veo una Coca-Cola y un vaso con hielo y digo, wow, qué suerte. Con eso te digo, ¿light o normal? No, normal, Ah, normal. normal, claro, gente seria. Light y no por dieta. Claro está que no es por dieta. Pero no, yo creo que es cuestión de tenacidad y yo siempre, bueno, tengo la fortuna de hablarle mucho a gente joven y creo que, y lo digo además, aunque los economistas y los petroleros tiemblen, yo estoy convencida de que la creatividad es el principal activo que tenemos en Venezuela para salir adelante. La creatividad además entendida en la acepción más grande del concepto, pues, ¿no? Y me encanta invitar a la gente joven a permitirse momentos creativos, no nada más en el arte, momentos creativos en lo que sea, pues, ¿no? Albe, hablando de creatividad, háblame de ese aguacate con salsa rosada que hay en tu cuenta en ¿Qué Instagram. tal? ¿Qué tal? ¿Qué es eso? A ver. Mi cuenta en Instagram es mi mayor divertimento, ¿no sabes? Además me da risa cuando alguien me dice que te comencé a seguir, y yo, ¿para dónde? Eso es sin rumbo, ¿ah? Pero es mi mayor divertimento porque es narrar eso, la cotidianidad desde lo relajado, pues, ¿no? Sin pose, sin filtros. Decías sin algo así tal. como que palabras más, palabras menos, que un buen amigo es el que te cede un aguacate. Algo Eso así. es un buen pana, eso es un buen pana. Y además... Pero ¿y la salsa rosada? Ah, bueno, inevitable. Ese cuento es lindo porque además él me escribió por un desayuno que yo publiqué, me hizo, solo te hace falta el aguacate. Y yo, ay, pero cuando quieras. Y me mandó como 4 aguacates de la casa de su mamá. No, una belleza. Esas son las maravillas de las redes sociales, Sí, ¿no? Albe, te quiero agradecer que nos hayas acompañado esta mañana. No, a Qué ustedes, gusto por siempre. favor, qué gusto de verdad. Y a los padres que nos escuchan y a los Sí, jóvenes que nos escuchan, tengan en cuenta que el primer sueldo realmente es determinante. Disfrútenselo y no hagan como yo que lo tiré en el olvido y gracias a María Claudia fue que lo rescaté. Así que nada, a Y con él el disfrutar. raspado, ¿no? Exacto. Y con el Ah, raspado. creo que ese es el secreto, digamos, de la plenitud. Disfrutar cada acción que se emprende y hacerla con convicción y desde la alegría. Así es. Albe Pérez con nosotros. Albe Pérez, gerente cultural, promotora de la cultura y del arte. Permítame compartir algunos